Bueno, muy bien, muy buenas chicos. Ahora vamos a compartir la pantalla para empezar directamente ahora a hablar desde la historia. El resumen que voy a hacer, si bien lo especificamos o nos extendemos un poco más como siempre en la clase ahora es dejar bien grabado offline una idea de la historia del yoga, ¿no? O cómo llega el yoga a nuestros días. Entonces vamos a conocer un poco la historia. Así, rápido. Civilizaciones. Hay que entender esto para entender cómo llega el yoga hoy a nuestros días. Em, el- las civilizaciones, un grupo de personas se empiezan a juntar hace miles y miles de años, bueno, con un objetivo, ya sea ir a cazar, ya sea que algunos se quedan a hacer la comida, otros hacen las casas o las chozas o los lugares donde viven, otros se dedican a ver que todo esté en orden alrededor de donde están ellos viviendo. Entonces, esas civilizaciones tienen un fin en común y cada uno tiene como diferentes, digamos, objetivos opuestos que cumplir. Entonces, esa civilización también tiene un lenguaje y por ende también tiene una creencia, ¿no? Si creen que quedarse es mejor, si creen que desplazándose es mejor, van generando entonces creencias, lenguajes, eh, ¿cómo se llama? Costumbres, una cultura. Bueno, y esto van pasándola, lo van heredando, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es su creencia, cultura, su lenguaje, lo heredan los que lo siguen, la generación siguiente. Y así, a medida que pasa el tiempo, si una civilización se encuentra con otra civilización, puede ser que ataquen, se ataquen por el territorio y la que vence subordina a la que perdió y toma todo lo material del que subordinó y obviamente va a imponer sus creencias, todo lo que su religión, digamos, su dialecto y todo, ¿no? Al subordinado. Y si son buenos, en un momento pueden ser dos civilizaciones que se junten y empiezan bueno, a compartir la sabiduría. Y con el tiempo, bueno, van como potenciando lo que creen o el lenguaje y demás. Entonces van a ver que civilización y civilización van transmitiendo todos sus conocimientos. Y en esto es que cada civilización tiene su verdad. Una civilización puede creer o creía que uno de los dioses era el sol, ¿no es cierto? Porque iluminaba, y otro pensó que la luna, otro que la tierra era un dios, y así. Eh, Son creencias, son verdades, a lo que yo siempre los estimulo a que escuchemos todas las verdades, pero obviamente nosotros sigamos en la búsqueda preguntando. Cerrarse en una verdad, en creerse que lo que uno está practicando es la verdad, hace que uno se encierre en eso y no puede escuchar otras verdades, porque ya piensa que lo que él practica es su verdad. Por ejemplo, si yo estoy vivenciando yoga, puedo, si yo creo que eso es la verdad, me encierro en que el yoga es lo mejor y no puedo escuchar los avances que hay sobre el cuerpo humano porque digo que las posturas del yoga que a mí me dieron o las que se hacían en el año 1400 son la verdad. Entonces estoy como subestimando los avances científicos en el cuerpo humano que me pueden decir que estando mucho tiempo quieto no es bueno para la salud. Entonces lo bueno es estar abierto siempre a los nuevos conocimientos, a otras verdades y dudar de lo que uno va creyendo, ¿no? Bueno, una de las civilizaciones son los arios. Los arios, esto tiene un significado muy importante en lo que es en el hinduismo, bueno, en el yoga también.
porque ellos es una de las civilizaciones que tienen sus creencias, su cultura, dominan el hierro, el caballo, y por eso se van desplazando, vienen por ahí por el norte de la India, van entrando a la India y traen la cultura védica. Los Vedas son muy conocidos, conocimiento, revelación, se dice que en los Vedas son canalizaciones que se hacían de maestros, de seres superiores, a maestros, y ellos lo pasaban de maestro a discípulo vía oral, como forma de verso. Lo que pasa es que con el tiempo hay que entender que pudo haberse alguien olvidado algo y los Vedas quizás no se pasaron bien de maestro a discípulo, pero bueno, en algún momento también pasaron a las escrituras. Pero bueno, los arios traían esta cultura védica que tiene que, el hinduismo es una religión de un conjunto de creencias que arman esta religión hinduismo y que se basan de los Vedas. Eh, entonces el hinduismo se basa en los Vedas. Y también estos darshana o darshanas que expliqué en el apunte anterior, que son los 6 filosofías de vida, que dentro de esas está el yoga, estos también tienen como, digamos, protagonista o la mirada sobre los Vedas. Entonces, dentro de estos 6 darshanas que están acá, que es Mimamsa, que ahí está quién fue el que juntó todo lo relacionado y armó todo esto en Mimamsa, es Jaimini, bueno, después está Vaisheshika, Nyaya, Samkhya, Yoga. Yoga tenemos a Patanjali, que es decía que era un sabio hindú, o un filósofo, también tenía conocimientos del budismo y, bueno, junta todo lo relacionado sobre yoga y arma esta filosofía de vida y que es uno de los darshanas o darshanas, que ¿por qué llega a ser uno darshana o darshan? Porque está mirando siempre a los Vedas, o sea, de los Vedas toma sus conocimientos, lo tiene como ejemplo, lo tiene como guía. Entonces, la, el yoga es un darshana o darshan porque toma de los Vedas muchas cosas que hablan sobre la unión y por eso se llama esta filosofía llamada yoga. Bueno, y para resumir esto de lo que es la historia del yoga, vamos a mostrar qué pasó después. Porque el yoga en sí, el yoga de Patanjali, eh, que ustedes tienen también esa interpretación por Ñañezvara Bharati, después hay otro, Iyengar, lo hace también Puyol y otros más, interpretan lo que dice Patanjali acá. Y como hay interpretaciones, hay que entender que también, como todo ser humano se pueden ir equivocando, ¿no? O dando cada uno lo que él cree que está diciendo Patanjali. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Los Yoga Sutra de Patanjali, que es acá el yoga clásico, el yoga de Patanjali, o el Astanga Yoga de Patanjali, o el yoga clásico, sería este de Patanjali. Que en el curso se llama yoga clásico. No tiene posturas, no tiene mucho trabajo de respiración. Patanjali proponía que la postura sea, digamos, digamos la tradicional, que es de estar sentado. No dice él, la postura tiene que ser esta, sino que la postura tiene que ser firme y cómoda y no habla de asanas. Entonces se deduce que era la de estar sentado. Entonces Patanjali, que es el yoga clásico, no propone posturas y solamente un poco de herramientas de respiración. En el yoga clásico, entonces, que es el yoga de Patanjali, se habla más de filosofía, de cómo sería esta filosofía de vida que es el yoga. Y muchos que hoy tienen el nombre yoga, ya sea yoga training, acro yoga, yoga en telas, aqua yoga, ashtanga vinyasa yoga, todo lo que sea con yoga, que pone el nombre yoga y algo, mantra yoga, bueno, se supone que viene hablando del yoga de Patanjali. Eh, Se supone, ¿no? Porque también puede estar hablando del yoga antiguo, del Hatha Yoga, de Hatha Yoga Pradipika, ¿no es cierto?
Pero bueno, eso tenemos que ir preguntando a cada uno que veamos haciendo yoga, qué tipo de yoga hace. Si dices, vengo del yoga de Patanjali o estoy vivenciando el yoga de Patanjali, sería que él está leyendo los Yoga Sutras de Patanjali. Esto generalmente hoy en día quizás la persona no lo tiene en cuenta, solamente se basan en las posturas o en las respiraciones. Yo por vivencia propia, por lo que pregunté, hay gente que no sabe qué tipo de yoga está haciendo. O si habla del Hatha Yoga, no sabe si es el Hatha Yoga moderno o antiguo. Pero bueno, lo vamos a ir descubriendo durante el tiempo. Lo bueno es saber que acá, el yoga clásico, el yoga de Patanjali, es lo filosófico. Pero bueno, vemos que el Hatha Yoga sale una flechita del yoga de Patanjali para el Hatha Yoga. Esto quiere decir que a medida pasó el tiempo, ya en el año 1400, se va creando el Hatha Yoga antiguo, porque una de las personas que estaban vivenciando también, antes también estaba el Tantra Yoga, para que vean, hay muchos estilos de yoga que había antes, que salían desde el yoga de Patanjali, ¿no? Estaba el Tantra Yoga, que ahí el contacto con el cuerpo se decía que uno iba evolucionando, pero ¿qué pasó en un momento? Parece que se desvirtuó eso y se armaban como digamos orgías donde se desvirtuaba todo. Entonces, dos representantes de ahí se fueron, Gorakshanath y Majendranath, y arman el Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika es otro estilo de yoga que tiene muchas posturas que hoy en día no son las que conocemos, y también tenían respiraciones que son el pranayama, y limpiezas que ya vamos a ver, los yatkarmas o yatkriyas, que también tienen sus sutras, sus versos, su forma de cómo llevar esta filosofía de vida, que era el Hatha Yoga Pradipika. Y se decía que el Hatha Yoga era un escalón para la evolución hacia el yoga clásico, la evolución de la mente o de trascender la dualidad. O sea que primero había que hacer el Hatha Yoga, con lo que decía Hatha Yoga Pradipika, el Hatha de Swatmarama, lo que había escrito Swatmarama, para luego, de haber dominado el cuerpo, la respiración y demás, pasar a vivenciar el yoga de Patanjali. Todo esto yo lo puedo ver como que alguien armó una otra filosofía, otra forma de ver el yoga, y bueno, le puso su forma de creer y dijo, bueno, acá vamos a poner estas posturas, estas respiraciones, y a él le sirvió, ¿no es cierto? Pero esta persona tenía que ser un ermitaño, tenía que vivir encerrado en un lugar chiquito y dedicarse plenamente a ese entrenamiento del Hatha Yoga. Para que ustedes vean que el yoga en sí no es el fluir con el universo, el estado de estar muy tranquilo, sino hay que dedicarle tiempo, estudio, tanto teórico como práctico, salvo que uno quiera ser un estudiante de yoga muy blando, de estudiar las posturas o lo actual y nada más. Pero uno va a descubrir muchas cosas estudiando bien la historia del yoga. Este Hatha Yoga Pradipika, que era como muy, el Hatha también quiere decir como que es fuerte, que lleva su tiempo, que no es nada de blandos. Eh, ya después vamos a ver que tenía muchas cosas que tenía que una persona hacer para vivenciar el Hatha Yoga Pradipika. Después viene el Hatha Yoga moderno. ¿Cómo viene el Hatha Yoga moderno con las asanas? Bueno, las asanas se dicen que viene de la gimnasia occidental. Breve, rápido, les cuento que en una época, hasta el año 1940 o 50, estaba Inglaterra dominando o gobernando la India. Entonces, todo lo nuevo sobre la gimnasia, que antes de la gimnasia, todo lo que se hacía en la gimnasia, era para ir haciendo soldados más fuertes para la guerra. Entonces iban creando secuencias, nuevos estilos de gimnasia. Y así fue naciendo la gimnasia occidental, que es muy conocida, la gimnasia danesa, alemana, sueca, bueno, inglesa también. Todo eso que iba nuevo, los ingleses lo traían para sus soldados. Y como estaban en la India también, lo traían para sus soldados de la India. ¿Qué pasó acá? Se lo querían imponer a los indianos, pero ellos no querían eso, no lo sumaban. Pero en un momento, como veían que
Esto se consumía mucho en Inglaterra y ya empezaba como Inglaterra a tomarle el gusto al yoga. Y ya van a ver que la historia del yoga primero empieza con pensando, o eran personas muy recluidas, el practicante de yoga, estaba siempre escondido, no es como hoy en día que se muestra mucho, sino que antes estaba escondido en las montañas practicando, vivenciando, se alejaba de la sociedad. Entonces se los tomaba como gente loca, totalmente antisocial. Pero en un momento fue relacionándose los practicantes de yoga y bueno, vieron que Occidente compraba, como todo entra por los ojos en Occidente, vieron que a las posturas o a los movimientos que hacía la gente en la calle, extravagantes como torsión, bueno, sí, torsiones, movimientos de amplitud de movimiento muy grandes, eso compraba, digamos, los ingleses. Entonces se fue armando una persona que se llamaba Krishnamacharya, empezó a armar secuencias para vendérselas a Inglaterra. Krishnamacharya, después de ahí salen muchos, digamos, discípulos de él. O sea que vienen las posturas de gimnasia occidental, las que hoy conocemos. Si bien hay algunas del Kalari Payatsu, que es eh, sería ¿cómo se llama? Bueno, son técnicas que tenían los indianos, ellos, el Kalari Payatsu, es un arte marcial indiano, y de ahí sacan también algunas posturas. Entonces, Krishnamacharya puede hacer estas secuencias o posturas y venderse en el buen sentido, que la vea Inglaterra y llevarlas para Estados Unidos, Inglaterra y demás. Entonces empezó a tener como reconocimiento ahí también en la India, y Krishnamacharya lo que hace empieza a hacer el Hatha Yoga moderno, empiezan a hacer acá. Desde el Hatha Yoga moderno, que trae estas posturas, se le empieza a dar más importancia a la vista, a lo externo. Entonces, bueno, se empieza a perder un poco lo que es lo que propone Patanjali, que son los 8 pasos, o sea, el yoga de Patanjali. Se empieza como a perder un poco porque más se le da importancia a las posturas y también a la respiración. Bueno, y acá empieza a salir desde el Krishnamacharya, Patabi Joyce con su Ashtanga Vinyasa Yoga, y Iyengar o Iyengar con su Hatha Yoga más moderno o el método Iyengar, Indra Devi con su Sei Yoga, que se llamaba así, y después de estar de Sikachar también, empieza a ser como un yoga más terapéutico. Entonces empieza todo eso a entrar a Occidente, y hoy a Occidente tenemos mucho estilo yoga, desde el yoga moderno, yoga dinámico, yoga training, necroyoga, power yoga, y todo lo que se hable sobre yoga, tenemos que suponer que están viendo los Yoga Sutra de Patanjali, o de última, están con el Hatha Yoga Pradipika, es decir, toman, digamos, de la filosofía del yoga, lo que dice Patanjali, del yoga clásico, o el Hatha Yoga Pradipika, que ya les voy a mostrar a ustedes la diferencia de estos dos. Pero por ahora entender que la historia, nosotros terminamos hoy en el yoga moderno con muchos estilos de yoga que en la gran mayoría vemos que solamente se dedican a dar posturas, mostrando o secuencias dinámicas que quizás pierden por ahí el sentido en un tiempo porque ya la persona lo sabe de memoria, los adaptó y ya de ahí no avanzan. Y por otro lado, también en lo que pueden estar errándole es que no están estudiando los Yoga Sutras de Patanjali o la filosofía del yoga. Entonces se quedan solamente en el objetivo de hacer la postura o la secuencia dinámica. Y eso pierde entonces sentido porque uno empieza a ser como buscar el objetivo de hacer las posturas, la secuencia dinámica, está pendiente de eso y genera entonces codicia. Y la idea es aparigraja la no codicia. Entonces entender al yoga como una filosofía de vida, desde el yoga de Patanjali, que sería lo más tradicional, porque después se abre y empiezan todos los demás. Acá luego resumen, entonces acá termina. Ya después le hablo bien sobre el yoga de Patanjali y la diferencia con el Hatha Yoga Pradipika, o qué pasa en el Hatha Yoga Pradipika, porque hoy en día es muy difícil que uno continúe con Hatha Yoga Pradipika por lo que propone, ya desde la limpieza de los nadis,
o de los chakras, trabajando después con limpieza, bueno, más específicas, que eso ya lo vamos a hablar. Pero este es el resumen breve de la historia del yoga. Vamos a salir acá de la pantalla y nada más. Entonces 25 minutos, 23 minutos en esta pequeña historia del yoga.